Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Hace unas noches me llegó este mensaje de parte de Sergio. ¿Alguna vez han manejado en una carretera remota? La mayoría tiene una sensación de tranquilidad, pero que muy rápido pueden volverse inquietantes si encuentras algo que no debería de estar ahí. El trayecto de Cancún a Mérida es una de las carreteras que mejor conozco. En general, la mayoría de los caminos de la península de Yucatán los conozco bastante bien. Hago ese trayecto de ida y vuelta por familia, trabajo o vacaciones. Y a pesar de que las dos ciudades sean bastante turísticas y haya mucha gente que se mueva todo el tiempo de una a la otra, tiene una sensación particularmente rara. Es una carretera segura, bien cuidada, pero que sí se siente en ocasiones bastante sola y en medio de la nada. No ayuda que sea muy recta y que por grandes ratos solo veas kilómetros de jungla. Todo tiene un aura muy misteriosa que no he encontrado en otro lugar al que he ido. Una vez, cuando yo todavía era adolescente, mi familia y yo nos fuimos en caravana a celebrar Navidad a Cancún. Íbamos 3 camionetas. Hicimos unas paradas en zonas arqueológicas y para el último tramo ya era de noche. A medio camino nos llegó el hambre a todos y unos kilómetros más adelante vimos un pequeño fuego a un lado de la carretera. Era solo una señora con una plancha preparando panuchos. Eran casi las 2 de la mañana. Aunque nos pareció raro que una señora estuviera al pie de la selva, sola y a esa hora, pues el hambre gana. Nos sentamos alrededor de la pequeña mesa que tenía la señora a un lado de su plancha. Alumbrados solo por el fuego y por la luz de los pocos faros de los coches que pasaban, esperamos nuestra comida. Solo escuchábamos las chicharras, los árboles moverse con el viento y el quemar de las brasas. En un momento volteé a ver a la mujer y vi que nos estaba sonriendo con una expresión inusual. Con los minutos se nos volvió ya muy evidente que nos estaba poniendo demasiada atención. Cuando mi papá le preguntó qué pasaba y por qué nos estaba viendo así, ella nos compartió que había tenido una revelación la noche anterior. Había soñado con un gran grupo que paraba a comer, lo que la llevó a preparar panuchos adicionales y a quedarse hasta altas horas de la noche. Una vieja loca, pensé. No le di más importancia hasta que todos ya habían terminado de comer y estábamos por seguir nuestro camino. De repente la señora se puso enfrente de nosotros. «Todavía no se pueden ir», dijo. «¿Cómo?» «Todavía no se pueden ir». La señora salió corriendo y se puso justo enfrente de la puerta del coche de mi papá. «Todavía no se pueden ir». Mis padres intentaron primero razonar con ella, pero con la necedad y la falta de información nos empezamos a desesperar. El tono fue cambiando hasta que las cosas empezaron a ponerse ya muy tensas, al grado de tener que empujarla para apartarla del medio. Ella se resistía como si su vida dependiera de ello. Por fin, después de 10 minutos y por voluntad propia, la señora se quitó y volvió a su plancha. Unos kilómetros más adelante nos topamos con un accidente espantoso. Un tráiler volcado incendiándose con una carambola de varios autos en ambos lados de la carretera. Al acercarnos a la escena a intentar ayudar, escuché una llamada de un afectado hablando con la policía, aclarándole que esto había pasado hacía 10 minutos. Les puedo decir con toda seguridad que nunca he vuelto a ver a esa mujer en todos estos años que he utilizado esa carretera. Años después, mi familia y yo organizamos el mismo recorrido. Éramos mis papás, mi pareja, mis tíos y mis abuelos, de camino a Cancún, cruzando a plena luz del día, con el sol directamente encima de nosotros. Yo iba al frente de los otros coches guiando, cuando de repente veo cómo el cielo se empieza a oscurecer. Pensando que seguro era una nube que empezaba a tapar el sol, no le presté mucha atención hasta que empecé a escuchar un zumbido, como el movimiento de alas. Volteé hacia arriba y vi que el cielo se había tornado anaranjado, desde donde nosotros estábamos hasta donde empezaba el horizonte. Y entonces fuimos envueltos por una densa nube de langostas.
como una plaga que nos rodeaba. Lo único, además del zumbido que escuchábamos, era cómo se estrellaba cada insecto contra el parabrisas, como rocas que caían desde el cielo. Nos tuvimos que parar y esperar a que pasara. Unos cuantos minutos después, todo ya había pasado. Salí del coche. Cientos de langostas se habían estampado, algunas todavía moviendo sus patas adheridas al parabrisas. El cielo nuevamente estaba completamente despejado. El sol encima de nosotros quemándonos, con el único resto del paso de las langostas siendo nuestros coches verdes con su sangre. Avanzamos unos cuantos kilómetros y nos detuvimos en la gasolinera más cercana para limpiar el desastre. Además de quien atendía, había otro conductor que manejaba una pick-up con los niños subidos en la cabina de atrás. Le dio una mirada rápida a nuestros coches y nos preguntó si todo estaba bien. Yo vi su camioneta y vi que estaba completamente limpia. Le contamos sobre las langostas y le preguntamos a él y a los niños si ellos habían visto algo, si les había tocado algo o de menos habían visto algo a la distancia. Parecían no saber nada, pero nunca nos contestaron. Solo nos voltearon a ver y se quedaron callados. El señor volvió a su camioneta y se fue. Hace casi una década estaba yo regresando de trabajar de Cancún a Mérida muy tarde en la noche. Al siguiente día tenía una cita temprano, entonces no podía quedarme y salir de mañana. Era cerca de la medianoche y veía solo unos cuantos faros de otros coches que alumbraban la oscuridad. Esto debió haber sido casi por cruzar la frontera de Quintana Roo hacia Yucatán. Venía bien concentrado, escuchando mi música, cuando me fijé un poco más adelante y vi que había un bache en el camino. Logré esquivarlo y al volver a levantar la vista, vi unas luces intermitentes a unos 200, 300 metros de distancia. Había un coche parado. Ahora, si hubiera estado en otro lugar de México o si fuera otra hora del día, ni me hubiera preocupado y hubiera seguido mi camino. Pero ya tan tarde en la noche y en una carretera que yo de por sí sé tiene unas vibras muy curiosas, como todo lo que les he contado, decidí pararme. Pensé que podría ser un turista varado que necesitaba ayuda, tal vez con una llanta ponchada o algún tema del motor. Además, yo traía algo de herramienta, entonces podría ayudarles en algo. Estacioné mi coche justo detrás. Era una camioneta, una Jeep viejita que se veía que ya tenía sus años, si no es que décadas de uso. Las placas eran de Nuevo México. Estaban lejos de casa. Me bajé del coche, tomé mi herramienta de la cajuela y prendí mi linterna para ver mejor en la oscuridad. Me fui acercando poco a poco, tampoco queriendo asustar a quienes fuera que estuvieran dentro. Me di cuenta que la puerta del conductor estaba entreabierta, con la alerta de puerta mal cerrada sonando una y otra vez. Las luces al interior del coche estaban prendidas y podía ver que dentro había 2 personas en la parte de atrás. Finalmente me puse delante de la camioneta y nunca olvidaré lo que vi dentro. Los 2 pasajeros eran un par de maniquíes, sucios y destartalados, con la ropa hecha trizas, usando pelucas y con sus caras dibujadas con marcadores, con pestañas postizas en sus ojos. Me quedé ahí un rato, sin poder procesar lo que estaba viendo. Esperaba que volviera el conductor, que pasara otro coche o algo, pero no pasó nada. Me acuerdo que pasaron casi 15 minutos y ni siquiera había otra persona pasar por la carretera. Me volví a meter en mi coche y simplemente me fui. Unos días después, en que iba de regreso por la misma carretera, cuando pasé por el mismo lugar, ya no vi nada. Ni un rastro de la camioneta o los maniquíes. Y nunca más un rastro de langostas o señoras vendiendo panuchos. Nada. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com.